El flujo del sentido común no explica los movimientos anormales de los militares estadounidenses. Por eso traje este tema. En las noticias se mencionó que Estados Unidos podría atacar Venezuela. La situación en América es extraña, así que hoy veremos este tema. Los movimientos militares de Estados Unidos no son normales. Están reuniendo buques de guerra cerca de Venezuela. No es solo un entrenamiento. Incluso el New York Times informó que podría ser una operación militar para cambiar el régimen de Venezuela, lo cual ha atraído la atención mundial. ¿Por qué Estados Unidos apunta sus armas a Venezuela? Las fuerzas confirmadas que llegarán a aguas cercanas a Venezuela son las siguientes. Son 3 destructores, Aegis clase Arleigh Burke, de Estados Unidos, unos 4.000 marinos y marines, varios aviones de reconocimiento patrulla aérea y al menos un submarino de ataque. El grupo de preparación para desembarco Iwo Jima y un buque de asalto anfibio específico también son enviados a aguas de Venezuela. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que estas fuerzas operarán por varios meses en espacio aéreo y aguas internacionales. Se informó que estas fuerzas harán vigilancia e inteligencia y pueden usarse para ataques de precisión si es necesario. Se planea que los 3 destructores Aegis inspeccionen los barcos usados por carteles para transportar drogas a Estados Unidos. Pronto se sabrá qué hará el ejército estadounidense. De hecho, desde antes, el presidente estadounidense Donald Trump ya había dado instrucciones de designar a los cárteles que operan en Sudamérica como organizaciones terroristas y de usar fuerza militar contra ellos. Estos cárteles han suministrado drogas a Estados Unidos, causando problemas sociales constantes. Quieren usar la fuerza militar para erradicar esto. El primer objetivo es Venezuela. De hecho, la relación entre Venezuela y Estados Unidos es pésima. Venezuela ha mantenido una postura antiestadounidense y suele oponerse a Estados Unidos, incluso reteniendo a ciudadanos estadounidenses en su territorio. El gobierno de Estados Unidos ha designado a las organizaciones criminales de Venezuela como terroristas, señalado a Nicolás Maduro como líder de una organización terrorista y calificado su gobierno como un régimen ilegal, presionando de varias formas a Venezuela. Han dicho que el presidente Maduro lidera un cartel y ofrecieron una recompensa de $50 millones, equivalentes a 69.500 millones de wons coreanos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó activos vinculados al presidente Maduro, como 2 aviones privados y 9 vehículos, valorados en $700 millones, 960.000 millones de won coreanos. Además, están enviando buques de guerra frente a Venezuela, lo que incrementa la tensión entre ambas partes. El presidente Maduro de Venezuela anunció el 18 de agosto el despliegue de una milicia nacional de hasta 4.5 millones de personas. Declaró que defendería nuestro mar, cielo y territorio. El presidente Maduro anunció por la emisora estatal un plan especial para proteger el país. Estados Unidos no retrocederá y responderá de frente. Hasta ahora, todavía no se ha confirmado exactamente en qué consiste este plan especial. Es evidente que Venezuela responde con sensibilidad a las acciones de Estados Unidos. En especial, creo que debemos prestar mucha atención a estas milicias. Estas milicias son organizaciones paramilitares que el expresidente Hugo Chávez creó para que sirvieran como una especie de reserva militar. Venezuela tiene unos 30 millones de habitantes. Eso implica que 1 de cada 6 o 7 venezolanos es reclutado para la milicia. El envío de tropas estadounidenses cerca de Venezuela ha generado muchas preguntas. Primero que nada, considerando la magnitud de las fuerzas que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está movilizando y la orden del presidente Trump, parece claro que el gobierno estadounidense tiene un plan más grande en mente. Hay demasiadas fuerzas reunidas solo para enfrentar a los cárteles. La prensa extranjera dice que llevan cañones a una pelea de cuchillos. Definitivamente, es cierto que están llevando una fuerza excesiva para enfrentarse a los cárteles, como se dice, pero tampoco parece que estén enviando tropas para hacer la guerra contra Venezuela, porque para eso su fuerza sería insuficiente. Por eso, la mayoría opina que las fuerzas cerca de Venezuela solo demuestran poder militar contra ese país. Sin embargo, como el presidente Trump es tan impredecible, no se sabe qué podría suceder. El gobierno de Estados Unidos está manteniendo una confidencialidad inusualmente estricta sobre la intención específica de la operación. Es posible preverlo observando cómo actúan las fuerzas estadounidenses. El mundo se divide rápidamente por estos movimientos de Estados Unidos. México, Colombia y Brasil afirman que los cárteles deben combatirse con cooperación internacional.
sin intervenciones militares unilaterales. China ha reaccionado fuertemente contra estas acciones de Estados Unidos. China criticó el aumento militar de Estados Unidos y advirtió sobre interferencia extranjera. Lao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó que China rechaza acciones contrarias a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y a la soberanía y seguridad de los países. Rechazó la injerencia externa en los asuntos de Venezuela y pidió a Estados Unidos hacer más por la paz y seguridad en América Latina y el Caribe. Actualmente, China se reúne de manera continua con Venezuela para fortalecer la cooperación entre ambos países. Según un informe reciente del South China Morning Post de Hong Kong, se informó que China y Venezuela se reunieron recientemente y lograron avances significativos en proyectos conjuntos entre ambos países. China ha invertido 67.000 millones de dólares en Venezuela, casi 100 billones de wones, mucho más que en otros países sudamericanos. Actualmente, ambos países se están ayudando mutuamente y fortaleciendo su cooperación, y la Organización de las Naciones Unidas también ha expresado su preocupación al respecto. Daniela Gross, portavoz adjunta del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, informó que siguen de cerca la situación en el Caribe respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, e instó a ambos gobiernos a disminuir tensiones, actuar con moderación y resolver diferencias pacíficamente. Sin embargo, también hubo países que guardaron silencio o apoyaron a Estados Unidos. Javier Milei, presidente de Argentina, respaldó el mensaje de la Embajada de Estados Unidos sobre cooperación en defensa. Ecuador ordenó a sus agencias de inteligencia investigar al cartel venezolano. Las acciones militares de Estados Unidos generan más preocupación. Es cierto que la intervención militar de Estados Unidos contra los carteles podría tener efectos positivos. Podrían intensificarse los sentimientos antiestadounidenses en América Latina. La razón por la que los sentimientos antiestadounidenses están tan arraigados en América Latina es por la larga historia de intervención e injerencia de Estados Unidos. Estados Unidos en el pasado envió tropas a Cuba 3 veces bajo el pretexto de proteger los bienes de los estadounidenses y también ocupó Haití para establecer un gobierno proestadounidense. República Dominicana, Nicaragua y Honduras también sufrieron ocupación militar de Estados Unidos, especialmente durante la Guerra Fría. Estados Unidos respaldó golpes de Estado contra gobiernos democráticos en Guatemala, Brasil y Chile, e invadió República Dominicana y Granada. Así, la frecuente intervención militar de Estados Unidos dejó profundas heridas y desconfianza en los países de América Central y del Sur. Por lo tanto, si el presidente Trump utiliza la fuerza militar en los países de América Central y del Sur bajo el pretexto de eliminar cárteles, esto podría no solo ser una guerra contra organizaciones criminales, sino también revivir el doloroso pasado de la región. Varios países de América Central y del Sur reaccionan fuertemente contra movimientos militares de Estados Unidos. Por eso, Estados Unidos debe actuar con cautela al abordar el problema de los cárteles. No se puede ignorar el problema de los cárteles, pero hay que cuestionar si la intervención militar, que podría dañar la estabilidad y aumentar el sentimiento antiestadounidense, es la mejor opción. Todos observan cómo Estados Unidos enfrentará este problema en el futuro. Si Trump realiza una operación militar en Venezuela, las consecuencias podrían extenderse más allá de América Central y del Sur. De inmediato, países directamente involucrados como Venezuela o México reaccionarán fuertemente y desplegarán sus fuerzas armadas en las zonas fronterizas. Esto podría resultar en un aumento extremo de la tensión militar en la región. Además, esta situación profundizará la división dentro de la comunidad internacional. Rusia y China, que mantienen relaciones estrechas con Venezuela, considerarán la intervención militar de Estados Unidos como una clara injerencia en los asuntos internos y apoyarán abiertamente a Venezuela, reforzando aún más la cooperación en el ámbito de la inteligencia militar. Si esto ocurre, América Latina podría ser un nuevo campo de batalla en la Guerra Fría entre Estados Unidos, China y Rusia. La comunidad internacional actuará por sus intereses, generando una intensa batalla diplomática. Erradicar los cárteles podría dejar de ser un pretexto. Además, es muy probable que las fuerzas de los cárteles lleven a cabo ataques o actos terroristas de represalia dirigidos contra ciudadanos estadounidenses en respuesta a la intervención militar de Estados Unidos. Esto podría terminar causando daños a civiles inocentes y el objetivo original de la guerra contra las drogas se desvanecería, dejando solo la confrontación política internacional y el enfrentamiento militar. Este problema podría afectar la política interna de Estados Unidos. La intervención militar podría unir a votantes que respaldan una política exterior dura. Sin embargo, la opinión pública contra la guerra y las críticas por sus altos costos podrían aumentar, causando una reacción política adversa. Cuando se acercan elecciones o la administración de Teotihuacán enfrenta crisis, surgen controversias sobre si estas acciones militares son estrategia de seguridad o movidas políticas.
Esto podría dañar la confianza del pueblo en la política exterior de Estados Unidos. Habrá que esperar qué sucede. ¿Qué opinan sobre los movimientos actuales de Estados Unidos? ¿Creen que habrá guerra? Déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.